Hola familia, una vez más, estamos ya en este podcast Encontrado, que ha sido todo un éxito, amigo. ¿Cómo Rotundo ves? éxito. Rotundo éxito. Tenemos como 3 seguidores, ¿no? Una cosa Más así. o menos. Que la verdad son bastantes. Sí. Me preocupa la salud mental de esas personas que se han suscrito. Pero bueno, a nosotros nos está gustando, ¿no? ¿Cómo vas? Bastante bien, me encanta y la verdad es que sí hemos recibido buenos comentarios, así que nos anima a seguir adelante. Vamos a seguir. Por eso empezamos esta segunda temporada, ¿no? Así es. Vamos a ver qué sale. Y pues el tema del día de hoy va a ser sufrimiento y el valor de la aflicción. Buenísimo. ¿Nos lo echamos? Nos lo echamos. ¿Cómo ves, amigo? Ya de entrada el tema está medio complejo, ¿no? Sí, fíjate que creo que en la cultura general hoy en día lo que se intenta precisamente es evitar la aflicción y se nos olvida que incluso la aflicción, el sufrimiento, es parte esencial de las disciplinas, ¿no? Quizá como la abstinencia al dolor ha sido algo que la cultura occidental ha permeado dentro de la cultura de la fe cristiana, que quizá en ese sentido a veces como evitar el dolor de las personas, pues no dejamos que las personas se desarrollen o que crezcan, ¿no? En estos días platicaba con un amigo que tenemos, el maestro Marco Contreras. Bueno, el buen Marco. Y me decía él, o sea, a veces uno como pastor es sobreprotector y no quiere que la gente sufra, quiere evitarles el dolor, pero no sabemos que el Espíritu Santo puede usar ese dolor para enseñarles. Y creo que eso es algo que tenemos que retomar como creyentes. Sí, fíjate que, o sea, lo dices bien, ¿no? El sufrimiento es algo que todo el mundo quiere evitar y yo he escuchado muchas cosas respecto al sufrimiento, ¿no? Entre otras, pues que es una decisión y ya ves ese rollo, ¿no? Que hay una diferencia entre el dolor, el sufrimiento. Sí, claro. Que llega un punto donde el sufrimiento es algo que no es real, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tienes razón, o sea, de alguna manera hay una tendencia en la cultura moderna en la que estamos como animados, incentivados a no sufrir, ¿no? O sea, a no sufrir, Uh-huh. como si el sufrimiento fuera algo negativo, y creo que, o sea, lo es, ¿no? ¿A quién le gusta, le gusta sufrir? Pero por otra parte, y por eso lo llamamos de esa manera, ¿no? Uh-huh. El sufrimiento y el valor de la aflicción. Es decir, uh-huh, ¿en qué beneficio, cuál es el beneficio, ¿no? Uh-huh, de vivir o de transitar etapas de aflicción en la vida que uh-huh nos causan un sufrimiento, ¿no? Sí, claro. Y creo que en parte tiene que ver en la serie que estamos desarrollando ahora, esta serie de Niños a Hijos, ¿no? Uh-huh, donde el sufrimiento forma parte o es un recurso, es una herramienta, sí, de formación, ¿no? Uh-huh. Tú lo dijiste, a veces desde la perspectiva del pastor, ¿no? Que no puede despegarse el pastorado de este sentimiento de cuidado por el otro. Uh-huh. O sea, lo que quieres hacer es evitarle a la gente el sufrimiento, ¿no? Pero sí, ¿qué tanto qué tanto estamos dañándonos como sociedad y como personas, uh-huh, como personas siendo formadas? ¿Qué tanto nos dañamos por esa actitud respecto al sufrimiento? Sí, fíjate que creo que es bien importante, definir que el sufrimiento no tiene que ver con el dolor extremo. O sea, sufrimiento puede ser algo mínimo. Claro, bueno. Y creo que naturalmente nosotros, si usamos la analogía de los niños, uh-huh, cuando somos niños y estamos creciendo, sufrimos. O sea, crecer duele. Claro. Nuestros huesos se crecen, nos tiramos. Yo en lo personal, cada que iba a crecer, me daba fiebre. Entonces había momentos donde no había nada, ningún motivo, me daba fiebre y mi mamá decía,
va a dar el estirón, ¿no? Era como la clásica. Mi hija, por ejemplo, empieza, me duelen las piernas, y sabemos que va a dar un crecimiento. Creo que si utilizamos esa analogía, el dolor es lo que produce crecimiento en nosotros. Y a veces, uniéndolo con el tema de la disciplina, a veces creo que estamos muy arraigados como esta pregunta que nos hace el ateo, donde decir, ¿por qué si Dios es real existe el dolor y el sufrimiento? Pero porque asociamos el sufrimiento con cosas extremas, ¿no? Con el hambre, con las matanzas. Pero, por ejemplo, el sufrimiento emocional que sufrimos, valga la redundancia, después de una ruptura, después de una decepción, todo eso, que nos va haciendo crecer. Es más, simplemente el hecho de alguna decepción, de creer que cierta persona es de una manera y resulta que no, es una especie de sufrimiento. Y eso nos hace crecer. Entonces, por eso pongo este preámbulo, porque lo que voy a decir quizás suene un poco fuerte, pero creo que Dios realmente nos disciplina a través del sufrimiento. Es decir, hay un sufrimiento que tenemos que pasar si es que queremos crecer, porque la disciplina tiene que ver directamente con la formación. Totalmente. Y si Él nos está formando, nos va a disciplinar, y si nos va a disciplinar, nos va a doler, pero si nos duele, vamos a crecer. Y fíjate, yo pienso que aquí está un tema interesante con respecto al hijo, ¿no? O sea, sí. el hijo, o sea, yo como hijo, la forma en la que yo recibo esa disciplina, Ajá. O sea, al final de cuentas es, como lo dices, ¿no? La aflicción es una herramienta de formación, es una herramienta de crecimiento, vamos a decirlo. Sí, claro. Y esa aflicción tiene implícito un dolor o lo que sea. Creo que la actitud con la que el disciplinado, a nadie le gusta a nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿no? A nadie, o sea, no creo que haya una persona, bueno, sí hay uno que otro faquir por ahí que pégame, ¿no? Pero por lo general, o sea, somos renuentes al dolor, ¿no? Sí. Pero yo pienso que, como dices, la forma en la que procesamos ese dolor, esa disciplina, marca la diferencia. Porque yo puedo sufrir disciplina, puedo vivir disciplina, y yo puedo tomar de quien me está disciplinando esa aflicción como un castigo o como una agresión. O sea, tú hablabas ahorita de las personas que les cuesta trabajo creer en un Dios, los ateos, ¿no? Yo, la verdad, hasta cierto punto coincido con los ateos porque, pues, la verdad, Dios es increíble, ¿no? O sea, cuando lo conoces y cuando tienes una relación con Dios, dices, la neta, o sea, Dios es increíble. Sí. Pero, regresando al tema, o sea, cuando una persona se cuestiona, ¿no? ¿Por qué si Dios existe o por qué si Dios es bueno estoy sufriendo o estoy pasando por esto? Sin desvirtuar el sufrimiento, porque la realidad es que esa yo pienso que va a ser una de las preguntas, de las primeras preguntas que voy a hacer en cuanto llegue al cielo. Voy a preguntar a nuestro Señor qué onda con algunas cosas, ¿no? Pero, sí. Pero creo que lo que la gente realmente pregunta cuando pregunta si Dios es bueno, ¿por qué existe esto, sufrimiento? Lo que está cuestionando es si Dios es bueno. No el por qué está pasando eso, sino si Él es bueno, ¿no? Y creo que para efecto de recibir disciplina como hijo y para que la aflicción se convierta en un valor, una virtud y no en una agresión, lo primero que tenemos que definir como hijos es si Dios es bueno o no. O sea, yo tengo que concluir en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, sí, claro. ¿Es Dios bueno o no? Porque si Dios es bueno, entonces todo lo que hace es para bien o es por mi bien. Es correcto. Pero si Dios no es bueno, entonces tal vez no tenga buenas intenciones, ¿no? Creo que un exceso de una cultura hedonista que se ha permeado en las creyentes nos ha llevado a creer que Dios no es bueno, aunque no lo confesemos. O sea, que Dios no es bueno cuando no hace lo que queremos. Porque tenemos esa idea. Por ejemplo, hoy los papás somos muy paternalistas. Dios es padre, pero no es paternalista. O sea, nosotros queremos tener todo para que nuestros hijos no sufran.
¿no? Tenemos esos cascos que les ponen a los bebés para que no se peguen. Los enrollas en papel esos de burbujas, ¿no? Ándale, casi, casi. Pero la verdad es que tú ves a niños que crecieron en ambientes más hostiles y desarrollan más resiliencia. El tema es que cuando nosotros evitamos el dolor de nuestros hijos, cuando salen al mundo real, el mundo real no va a tener compasión de ellos. Así es. O sea, por más que tú puedas hacer algo que les duela, no tiene relación con lo que el mundo puede hacerle. Exactamente. Claro. Entonces, creo que a veces nosotros vivimos en esta idea y queremos que Dios sea igual con nosotros. O sea, que nos ponga de una manera mística, ¿no? Estos cascos para que no nos golpeemos, para que la gente no nos haga daño. Y la verdad es que gente nos va a hacer daño, vamos a pasar tiempos difíciles, vamos a pasar tiempos de prueba. Hace días predicaba y decía, hay gente que dice, es que le pido tantos años al Señor y no me ha respondido. Y yo decía, ¿qué tal si sí te respondió? Y su respuesta fue no. ¿No? O sea, ¿no te parece que ya tantos años su respuesta ha sido no? O sea, hay veces que el silencio es una respuesta, ¿no? Exactamente, ¿no? Y a veces estamos frustrados y estamos amarrados a eso y no sabemos que eso es lo que Dios está utilizando para hacernos crecer, para hacernos madurar y para hacernos más como Cristo. Fíjate, o sea, hoy vamos poniendo como esas bases, ¿no? Para poder, de alguna manera, comunicar, ¿no? Esta idea de la formación y el sufrimiento como una virtud, como un valor. O sea, si yo como hijo recibo la formación como una agresión, eso va a producir en mí rebeldía, ¿no? Sí. O sea, porque estoy siendo agredido. Entonces, como estoy siendo agredido, la consecuencia natural de la agresión es que yo me haga cuerudo y busque venganza, ¿no? Sí. Y por otra parte, si yo como hijo reconozco en mi padre bondad y buena voluntad para conmigo, entonces cuando viene la disciplina que produce en mi aflicción, entonces sé que algo está siendo corregido en mi vida. Sí. Y creo que muchas veces como hijos nosotros no desarrollamos ciertas habilidades, no aprendemos ciertas cosas, sobre todo cuando fuimos niños, ¿no? No tanto porque nuestros padres no hayan trabajado en eso, sino porque nosotros simplemente en esa área no fuimos rebeldes y no abrimos nuestros oídos, pues no tomamos de forma correcta la formación, ¿no? Sí, claro. Y con Dios yo pienso que pasa algo muy similar, ¿no? Tú lo mencionaste, o sea, tantos años pidiéndole y no contesta. Y, o sea, muy buenísimo, ¿no? Pues a lo mejor ya interpreta el silencio, ¿no? Sí, claro. Sí, y fíjate que cuando planteaste esto del sufrimiento como un valor, yo creo que, o sea, también tener cuidado de no irnos al tema de como los avionistas, ¿no? Del primer siglo, donde si no sufrías, entonces no... Si no me pega, no me quiere. Exactamente. No se trata de eso, sino más bien tener el entendimiento de que Dios es bueno, como dices tú, eso creo que es la base. Tomas una decisión. Si Dios es bueno, entonces Él va a hacer lo que sea correcto para nuestro bien, ¿no? Y a veces es bueno ilustrarlo con nuestra forma de interactuar con nuestros hijos pequeños. O sea, hay cosas que yo no le voy a dar a mi hija porque no está en la edad, ¿no? No es edad para que, por ejemplo, mi hija tiene 4 años, va a cumplir 5, no le voy a dar un coche, ni siquiera alcanza los pedales. Claro. O sea, ¿por qué querríamos que Dios nos dé algo de lo cual no estamos preparados? Y ese no va a causar sufrimiento a nosotros. Claro que mi hija me hace un berrinche y llora si no le doy lo que quiere, pero yo sé que lo que es bueno para ella. Fíjate, me vienen a la mente varias cosas, ¿no? Primero que nada, una canción, ahorita me empecé a cantarla en mi cabeza, una canción de YouTube, ¿no? Del hermano Bono, que dice, lo que no tienes es porque no lo necesitas por ahora, ¿no? Ahorita que dijiste, no le puedo dar a mi hija un carro porque ni siquiera alcanza los pedales, ¿no? Sí. Una parte, y por otra parte, o sea, Dios es un padre, ¿no? O sea, yo he escuchado mucho este dilema. No todos son hijos de Dios, unos son creación y otros son... Y bueno, puedo entender por qué se dice y cómo se dice.
Pero la realidad de las cosas es que hijo es aquel que es formado por su padre. O sea, dice la palabra en Romanos, dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es decir, el factor de formación, el factor formación es la condición para convertirnos en hijos, porque en el sentido en el que la Biblia lo expresa, no es un sentido en el que se engendra, sino de formación, ¿no? Es correcto. Okay. Entonces, al yo ser renuente a recibir formación, porque a lo mejor hay rebeldía en mi corazón o porque tengo esta forma, o sea, una crianza que no me ayuda pues para recibir formación de parte de Dios y siempre me considero una víctima y todo lo veo como una agresión, o sea, esa persona no puede ser formada. O sea, aunque tenga el potencial, cree en Jesús, le recibió como su Señor y Salvador, pero, o sea, como dice Juan, ¿no? O sea, todo aquel que cree en él, cree en su nombre, le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios, pero esa cuestión, o sea, ese elemento de no poder recibir formación, aunque tiene el potencial de ser hecho hijo de Dios, por esa renuencia, se pierde o nos perdemos de alcanzar ese potencial de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, te digo, entonces, por eso nosotros como creyentes, como hijos, en esta serie donde estamos como analizando, evaluando la trayectoria de una persona para convertirse, pasar de ser un niño a ser un hijo, el elemento esencial para poder transitar este camino es asumir el sufrimiento o la aflicción sí, de forma correcta. Así es. Así es, y creo que la Biblia es muy clara en ese sentido, y creo que es algo que nos diferencia de otras creencias, el tema de que incluso el sufrimiento es una promesa de Jesús, ¿no? O sea, claro. La manera en que está escrito, dice, en este mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Santiago nos llama a gozarnos en las diversas pruebas. Así es. No olvidando que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, va a haber un fruto después del sufrimiento. Y recordando a Pablo que decía que todas las cosas cooperan para bien a aquellos que creemos en su nombre. Fíjate, eso para mí es como la promesa final, es la máxima promesa. Cuando yo estoy viviendo una situación complicada en mi vida, porque sí, eso es una garantía, como dices tú, la aflicción es una promesa también de parte de Jesús para nuestras vidas. Cuando estoy viviendo un tiempo de aflicción y sufro pérdida o sufro algo que pasa todos los días, pues, siempre mi comodín, mi carta comodín, mi garantía, voy a mi fianza, que es ese versículo que tú acabas de citar ahorita, ¿no? En Romanos. Dice, y todo obra para bien para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Eso es para los que aman a Dios. O sea, ese es un comodín, cuando todo está mal, cuando todo está jodido, ¿no? Cuando se está cayendo el mundo, hay un naufragio. O sea, nosotros como hijos, a lo que acudimos, literalmente es a ese pasaje donde dices tú, bueno, pues aquí está la carta, tu palabra dice que todo obra para bien, y literalmente, amigo, yo he orado a Dios y le he dicho, quiero ver cómo vas a hacer para sacar algo bueno de esto. Sí. O sea, pero tengo la confianza plena de que algo bueno va a salir de esto. Sí, ¿no? Sí. A veces falta poner nuestra confianza en el Señor. Y quizá, como hablamos fuera de cámara, ¿no? Y te decía que a veces cuando pasamos de la fe al intelecto, no estoy diciendo que no pensemos la fe o que esté mal, sino que cuando sobreponemos, hay cosas que no se explican desde la mente, sino desde la fe. Y hay cosas que no sé por qué pasaron, ni cómo pasaron, pero sí me doy cuenta, viendo en retrospectiva, para qué pasaron. Y es porque Dios tenía un propósito. Claro. Entonces, creo que es bueno saber que la aflicción es exactamente lo mismo. Probablemente ahorita no sepamos por qué estamos pasando eso. Probablemente sepamos que incluso nosotros mismos nos metimos a eso. Pero que Dios es tan grande que aún en el sufrimiento en el que nosotros nos metemos por nuestros propios errores, lo va a utilizar para formarnos como hijos suyos. Claro, Dios siempre va a ser limonada, ¿no? Sí. Siempre va a ser limonada. Pues, fíjate, podemos concluir lo siguiente, ¿no?
primero que nada, si nosotros hemos creído en Jesús, ¿no? Hemos recibido a Jesús como un Salvador, como un Mesías, que eso es lo que básicamente es el decreto que hace todo cristiano, todo creyente, en cualquiera de sus denominaciones, acepta la deidad de Jesús. Si hemos creído eso, entonces quiere decir que tenemos el potencial, vamos a llamarle la semilla, ¿no? Para llegar a ser hijos de Dios. Pero el elemento que nos corresponde a nosotros como hijos para que ese potencial se alcance es un elemento o un factor de asumir correctamente la disciplina. Si la disciplina la asumimos como una agresión, entonces va a producir en nosotros rebeldía. Nunca vamos a poder corregir, ¿no? Así es. Pero si nosotros la disciplina la recibimos como un factor que nos va a hacer mejores personas, entonces tenemos el elemento que se requiere para poder llegar a ser hijos de Dios. Así es. Segundo, este elemento se logra una vez que tú decides o que tú te das cuenta que Dios es bueno. O sea, si Dios es bueno, entonces todo lo que hace es para bien. Si Dios no es bueno, entonces a lo mejor quiere acabar conmigo, ¿no? Y por último, la aflicción, el sufrimiento, es una herramienta, es un recurso que Dios utiliza para pulir las áreas de nuestras vidas, ¿no? Así es, completamente. ¿Aprendí, amigo? Buenísimo. Conclusión. Buenísimo. ¿Te late? Me late chocolate. Pues seguimos adelante, ¿no? Luego vamos a ver qué más se nos ocurre. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, familia.